Hola guerrera, soy Mirelis Mejías, antes química en alimentos, con un matrimonio infeliz, llena de creencias limitantes y presa de culpas y justificaciones. Ahora, coach ejecutiva, especialista en liderazgo, libre, feliz y absolutamente consciente de mis emociones y mi camino. Te doy la bienvenida a Divorcio y Liderazgo Femenino, Lecciones Inspiradoras, el podcast donde exploramos los desafíos que enfrentan las mujeres en el proceso de divorcio, cómo superarlos y cómo convertirlos en una oportunidad de crecimiento personal y liderazgo. Aquí, desde mi propia experiencia personal, te acompañaré en ese proceso de descubrimiento y te presentaré historias y recursos inspiradores de mujeres que han superado el divorcio y han encontrado su camino hacia el liderazgo. Si estás transitando por un divorcio o simplemente estás interesada en el liderazgo femenino, este es el podcast para ti. Así que acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y liderazgo. ¿Comencemos? Hola mis queridas guerreras, bienvenidas una vez más al podcast Divorcio y Liderazgo Femenino, Lecciones Inspiradoras. Tal como había dicho en el episodio anterior, que estuvimos hablando sobre la crianza de nuestros hijos, divorciada y con hijos, para ser más precisa, que fue la segunda parte, hoy nos adentramos a este nuevo tema que es la traición y el divorcio. ¿Cómo afrontamos nosotros este proceso de recuperación emocional luego de haber sido víctimas de traición? Primero hablar, porque siempre que se habla de traición, y la traición es la que provoca el divorcio. Yo recuerdo que mis amigas, una de las cosas que yo hice luego de mi decisión, estábamos en plena pandemia y se me acercaron muchas amigas. Mire, hagamos un grupo para orar por ti, para cuidarnos las unas a las otras, orar por los esposos de nosotras. Y se reían y me decían, tú no vas a orar por tu esposo, pero tú vas a orar, tú estás en mejor posición, porque nosotros tenemos que orar para que Dios cambie o obre en nuestros esposos, pero tú vas a orar por el esposo que Dios te va a dar. Nosotras vamos a ayudarte en eso. Y este era mi grupo de apoyo principal. Luego de la pandemia ya no escribimos tanto en el grupo, pero sí estamos muy pendientes las unas de las otras y se han incorporado nuevas chicas al grupo. Yo recuerdo que una amiga en particular, ella si escucha eso se ha de reír, ella me decía, ¿qué te hizo? ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Por qué decidiste el divorcio? ¿Qué fue lo que te hizo a este ahora? Y de alguna manera se ha generalizado que el divorcio se plantea después de que somos víctimas de traición por infidelidad. Y yo quiero empezar este podcast hablando de los diferentes tipos de traiciones, porque en ese momento la gente me decía, ¿te traicionó? Y yo decía, no me traicionó. Pero sí, en el fondo sí hubo una traición. Y es que existen diferentes tipos de traiciones y de alguna manera todas, luego de analizarlo de esta manera, desde este punto de vista, yo me he dado cuenta que todas las mujeres que deciden su divorcio, que no es que el esposo lo decidió, porque ya hablé sobre el divorcio inesperado, ese que, boom, quiero divorciarme de ti, y tú como que, ¿what? Todas hemos sido víctimas de traición. Cuando una mujer decide plantearle el divorcio a su pareja es porque de alguna manera sí ha sido víctima de traición. Y voy a empezar hablando de estos diferentes tipos de traición. Hay más, pero yo quiero hablar de los principales. En primer lugar, la infidelidad. Eso ya lo sabemos. Y tengo una amiga que me dice, ha sido víctima de infidelidad en varias ocasiones y me dice, yo quiero que mi próxima pareja, yo creo que mi próximo esposo, que la próxima persona que va a compartir conmigo el resto de mi vida sea europeo. Porque los latinos son de por sí infieles por naturaleza. Y a mí me causa mucha gracia y es que ciertamente los europeos tienen otro concepto de la familia y de la pareja, pero también hay europeos infieles, como también hay latinoamericanos que no son infieles. De hecho, también hay mujeres que son infieles y hay hombres que no son infieles. Pero sí es la principal
La que más conocemos, la más común es la infidelidad de las traiciones. La más común de las traiciones es la infidelidad. Pero también está la infidelidad emocional. Y es esa de que, estaba chateando con alguien y le estaba diciendo a alguien que no tenía pareja, que no sé qué. El simple coqueteo en redes sociales, el simple coqueteo a través del chat, causa tanto dolor como una infidelidad física. Porque nosotras las mujeres somos emocionales y cuando vemos que un hombre, que nuestra pareja se involucra emocionalmente con otra mujer a través de un chat, eso nos duele muchísimo. No podría hablar por los hombres, pero creería que sí. Pero de manera general a las mujeres nos duele muchísimo. Y en muchas ocasiones la infidelidad emocional nos duele incluso más que la infidelidad física. Y yo lo digo porque para mí es muy significativo la conexión emocional que yo tengo con mi pareja. Y el simple hecho de imaginarme que pueda, dentro de este vínculo tan fuerte que tenemos el uno con el otro, esta conexión tan fuerte, que él pueda buscar o coquetear por redes con otra mujer, a mí me causaría mucho dolor. También está esa traición por falta de confianza, por tú saber que esa persona con la que compartes tu vida, tus sueños y con la que incluso estás haciendo una familia, te miente, ya sea para tener un tiempo a solas o para verse con amigos o para incluso ir a un club y disfrutar con otras personas, aunque no vaya a haber contacto o traición física. El hecho de que tú sepas que esa persona te está ocultando y te está engañando. Yo por eso me manejo con mi pareja, que si quiere en algún momento ir a tomarse algo con sus amigos, de hecho ni lo hablamos ya, porque él me dice, quiero ir a tal lugar, y solo me lo comunica. Yo prefiero ese tipo de cosas porque tampoco estamos para autorizar o desautorizar ciertas cosas, sino para conversarlas. Y hay lugares donde no me gusta que esté, incluso por cuestiones de seguridad. Y yo le digo, no me gusta que vayas a ese lugar porque no creo que sea seguro para ti. Y lo conversamos. Y hay veces que me dice, sí, creo que sí, no voy a ir. Y hay veces que me dice, no, aún así quiero ir y solo voy a estar un rato. Algo así. Pero es también muy dolorosa la falta de confianza. Y otro punto que recuerdo que me chocaba mucho era la violación de acuerdos. Si nos poníamos de acuerdo en algo y que él transgrediera ese acuerdo, yo me sentía muy traicionada. Entonces, y creo que alguien más se identificará con esto, desde el punto de vista también de la crianza de los hijos, si llegamos al acuerdo de que no podemos darle al niño el celular y luego yo llego y por tú estar descansando le diste tu celular al niño, yo me sentía muy traicionada porque yo decía, yo hago un esfuerzo enorme por entretenerlos o por aburrirlos también, pero para que consigan buscar otros medios y se gestionen su aburrimiento. Y para ti, como es más fácil darle el celular, aprovechas cuando no estoy para dárselo. Yo sentía que eso era también traición. Y de alguna manera el impacto emocional de la traición nos permite a nosotras explorar esas emociones que pueden surgir cuando somos traicionadas. Y muchas de esas emociones pueden ser la ira, la tristeza, la confusión. Recuerdo que yo me sentía muchas veces confundida y yo decía, ¿será que yo no dije las cosas claras? ¿Será que yo no me supe expresar? Y sentí una confusión muy grande, pero lo principal era justamente la pérdida de la confianza. Y ya les hablé en un podcast anterior de qué fue lo que me llevó a revisar esa conversación del padre de mis hijos con su hermana en un chat. Y justamente fue esa pérdida de confianza. Y afortunadamente yo
pude revisar esa conversación porque en esa conversación yo vi frases de desprecio muy fuertes hacia mí, pero sobre todo frases de racismo contra mi papá. Yo les he hablado, si alguien no lo sabe, mi papá es negro, mi mamá es blanca, pero mi papá es una persona decente, un intelectual, querido por mucha gente en mi pueblo, sobre todo muy respetado. Y eso a mí me dio un dolor tan grande escuchar frases racistas en esa conversación hacia mi papá, más allá de las muy despreciables que escuché hacia mí, de esa persona que estaba en un vínculo matrimonial conmigo y que cuando yo le enfrenté y le dije, mira, si crees todo esto de mí, no hay razón para que estemos juntos. Y me juraba y me perjuraba que todo eso que había escrito había sido un momento de ira. Miren, un momento de ira. Usted golpea una pared, usted se mete una ducha de agua fría. Yo digo, yo a veces estoy como, ay, recuerdo el último mundial de fútbol, ese partido entre Colombia y, perdón, entre Argentina, ese partido entre Argentina y Francia. Yo estaba con tanta ansiedad, con tanta frustración, porque a último momento parecía que Francia le ganaba a Argentina. Y yo recuerdo que fui y me metí en una ducha de agua fría en medio del partido. Me metí en la ducha y me di una ducha de agua fría. Yo digo, cuando usted tiene ira, usted vaya y dése una ducha de agua fría. Pero una frase de racismo tan fuerte no se dice con ira. O sea, se puede decir, pero no se puede escribir. Entonces, esto me generó una sensación de traición tan fuerte que yo nunca he sido de tomar pastillas o píldoras para los nervios. Y yo ese día alguien me lo ofreció y yo me tomé una pastilla para los nervios porque yo me sentí tan traicionada, pero yo sentí que incluso el esfuerzo que habían hecho mis padres, especialmente mis padres, la consideración de mi padre hacia mi pareja, había sido traicionada. La figura de familia que representaban mi mamá y mi papá había sido vulnerada, no había sido mancillada. Y eso me generó a mí un dolor tan intenso, tan profundo, que luego de eso fue que mi decisión de separación no tuvo ni una sola vez la duda, ni una sola vez la incertidumbre de si estoy o no haciendo lo correcto. Luego de ver eso, yo tomé la determinación y nunca, ni una sola vez dudé en darle marcha atrás a esa decisión. Otra cuestión que hay sobre la traición está aquella comunicación o intento de reconciliación. Cuando se discute después de la traición, yo les comenté que también había sido traicionada mucho antes de mi decisión de separación. O sea, mi decisión de la separación vino 5 años después de yo haber sido traicionada. Yo nunca pude superar eso. Y eso no tiene que ver ni siquiera con el ego, tiene que ver con la confianza precisamente. O sea, yo nunca volví a sentir confianza en mi pareja. Imagínense ustedes que yo estuve 3 años separada geográficamente de esa persona y ni una sola vez desconfié de él. Ni una sola vez. Yo dormía tranquila en mi casa porque yo estaba segura que había un amor sólido, una relación sólida. Pero luego de yo saber que durante esos 3 años esa persona me había estado engañando, yo no pude conseguir el confiar nuevamente en esa persona. Y hoy agradezco infinitamente esa situación porque incluso con mi pareja yo lo comento. Yo le digo, si en algún momento llegara a haber traición de tu parte hacia mí, yo estoy convencida que yo no voy a poder recuperarme de eso. O sea, ya yo me conozco tanto a mí misma que yo sé que lo más sano indudablemente va a ser la separación porque yo no me puedo recuperar emocionalmente de la traición. No obstante, como persona yo sí puedo, tengo la capacidad de perdonar, incluso de ayudarlo, de ser, si hay hijos de por medio, de ser una persona responsable, no amiga, porque creo que es muy difícil la amistad, pero sí el compañerismo, de apoyarlo, de ayudarlo en caso de que lo requiera, pero y sin rencor, absolutamente sin rencor, porque yo siento que somos seres humanos, que nos equivocamos y demás.
pero yo, Mireli Mejía, no es capaz de volver a confiar en esa persona. Y entonces la reconciliación puede no ser adecuada o posible también para otros. No se aplica en todos los casos. Yo conozco personas que han sido víctimas de traición y han tenido un proceso de reconciliación, han trabajado en la comunicación de pareja y han fortalecido ese vínculo. Yo realmente las admiro en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres también, cuando han podido superar la traición y no han tenido que llegar al divorcio. Siento una admiración muy grande porque yo sé que es un acto de amor supremo, el perdón y la reconciliación, porque yo soy capaz de perdonar, pero no soy capaz de reconciliarme. Igual digo esto ahora y capaz que en algún momento cambie mi percepción acerca de la traición. Y esto no lo digo desde el dolor, sino desde el autoconocimiento y la aceptación de los hechos tal y como son. Pero si hay una buena comunicación al respecto, pero ya no existe la posibilidad de reconciliación, se presenta el proceso de divorcio como única alternativa. Entonces se abordan aspectos legales y emocionales del divorcio, como son los trámites legales de bienes, la custodia de los hijos si los hay, y los acuerdos de manutención. Existe la posibilidad de explorar las emociones que surgen después de este proceso, y ya tengo un episodio sobre esto, y la oportunidad de buscar apoyo emocional y apoyo legal. Yo les he hablado que el apoyo legal de mi abogado ha sido primordial para reducir los tiempos, los recursos y demás en este proceso y hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien sin sorpresas, así digo yo. Y luego, esta traición me ha permitido como mujer encontrar ese espacio de cuidado personal, ese espacio de crecimiento, ese espacio de aceptación de lo que fue, pero no desde la culpa, porque ya le digo, yo perfectamente pude haberlo hecho también, pude haber sido yo la persona que le provocara esos sentimientos de traición, esos sentimientos de dolor, porque somos seres humanos, pero esto implica hacernos responsables de nuestros actos. Entonces el cuidado personal también está en hacernos responsables de este rol que tenemos de mujeres que hemos sido traicionadas, hacernos responsables de eso, o mujeres que hemos traicionado. O sea, si tu caso es que fuiste tú quien traicionó, es un error, pero no es la muerte, no es que tengas que vivir culpándote de por vida por el hecho de que traicionaras y producto de la traición te ves involucrado en un divorcio. Más bien es ese momento de analizar qué fue lo que te llevó a la traición, qué fue lo que te llevó a traicionar, ya sea emocionalmente o físicamente a tu pareja. Pero si en el caso de que hayas sido una mujer traicionada, ¿qué es lo que puedes hacer? Y a mí me da mucha gracia esto porque yo les he hablado que en ese tiempo que estaba en Cuba, él me hablaba de su amiga, y un momento que me dice, yo me tengo, este departamento donde yo vivo, vienen muchas personas ahora, era ese auge de cubanos emigrando al Ecuador, y él me dijo, hay muchas personas en mi departamento, yo me voy a ir a vivir a la casa de mi amiga. Y yo ingenuamente dije, bueno, está bien, y incluso creo que le escribí, le di las gracias a ella por acogerlo en la casa y demás. Fíjense a qué nivel. Pero yo hoy digo, este tipo de cosas no las pasaría por alto nunca más en mi vida. Hubo muchas cosas que por ingenuidad, porque era muy joven, por exceso de confianza o incluso por estar escuchando a la gente que decía, no, él es muy correcto, él es el príncipe, él es el divino, él es el no sé qué, el ferín capaz. Yo dejé pasar muchas señales, muchas banderitas rojas por delante y no me percaté.
Entonces yo creo que el haber sido traicionada me dio la oportunidad de analizar qué cosas yo no podía pasar por alto y qué cosas sí eran importantes para, desde el punto de vista emocional, para enfrentar una posible futura traición. O sea, en el caso que alguien me traicione nuevamente, ¿cómo yo podría gestionar esas emociones? Y créame que eso le puede servir a usted incluso con las amigas, porque yo también he sido traicionada por amigas, que esperaba cosas de alguna amiga y no resultó así, o de algún amigo y resultó ser de otra manera. Entonces, hemos sido muchas veces traicionadas emocionalmente por nuestras amistades y yo hoy creo que tengo mejores habilidades para gestionar eso. Y por último, quiero hablar de estas lecciones inspiradoras que doy en todos mis episodios para gestionar y superar el trauma emocional que puede causar la traición y luego el divorcio. Y en primer lugar, siempre les digo, buscar apoyo emocional. El día de ayer me escribió esta chica buscando apoyo en mí, y el solo hecho de que usted tenga una persona que le escucha marca mucha la diferencia. Y yo la escuché. Recuerden que el coaching no es dar consejos, el coaching es hacerte las preguntas correctas para que tú misma llegues a tu misión, a tu propósito, y te traces planes para conseguir lo que quieres. Y en este caso, yo la escuché, le planteé algunas preguntas. No fue como tal una sesión de coaching, pero sí creo que le ayudé de alguna manera, sobre todo a sentirse escuchada y a sentir validada su situación. Y yo quiero que ustedes me escriban, que ustedes cuenten con mi apoyo, que me escriban a la página web www.divorcioliderazgofemenino.com. Ahí tienen un espacio para escribirme directamente al mail. Yo las voy a escuchar, las voy a ayudar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por ayudarlas. Y busquen apoyo también en familiares y amigos. Y ojo, con esto no quiere decir que lo escuchen todo, porque va a venir quien me va a decir, pero a tus hijos lo que necesitan es estar con su papá. Y usted sabe que eso no es lo que necesitan. Busque apoyo de esa persona que esté solo, dispuesto a escucharle la mayoría de las veces. Solo escucharle y decirle, aquí estoy, te abrazo, me tienes para lo que me necesites. Prioriza tu autocuidado. Dedica tiempo y energía a cuidar de ti misma. Esto puede incluir actividades como el ejercicio, ya lo he dicho otras veces, técnicas de relajación, meditación, mantener una dieta saludable. Incluso puede que no lo hagas todo. Haz algo simple, como escuchar la música que a ti te gusta. Tómate un stop, haz una pausa para escuchar la música que te gusta, o ver una película que te haga sentir bien, o conectarte con la naturaleza. Pero sí busca asesoramiento legal. Si estás después del divorcio, después de la traición, pasando ya por el proceso de divorcio, sí es muy importante que busques el asesoramiento legal para que comprendas y tengas claro tus derechos, y si tienes hijos, los derechos de tus hijos y tus opciones legales. Un abogado especializado en derecho familiar te va a ayudar a reducir costos, a reducir tiempo e incluso a reducir tragos amargos, porque el solo hecho de yo saber que en muchas ocasiones no soy yo quien se tiene que presentar ante determinadas situaciones, sino otra persona, eso me alivia mucho todo. Investiga tus opciones financieras. Yo sé que muchas mujeres dependen económicamente de los hombres después de que son víctimas de traiciones y deciden enfrentar el divorcio. Este hombre se aprovecha de esa ventaja financiera para no permitirles a ustedes ciertas cosas, pero puedes escribirme también para encontrar estas opciones financieras. Asegúrate de tener una comprensión clara de tus finanzas, y si no tienes nada y ya estás pensando en esto, es momento de que te prepares financieramente para esto, porque la realidad es que sí vas a necesitar dinero. Y si tienes deudas o tienen deudas en común, que fue lo que me pasó a mí, busca un asesor de deudas que te ayude a manejar la situación económica de manera eficaz.
yo les dije, me dejó endeudadísima, pero yo he ido saliendo poco a poco de esta situación gracias a la ayuda financiera, a esa ayuda y ese asesoramiento financiero. Y ojo, no me costó nada, porque YouTube, porque incluso TikTok, porque hay cursos gratuitos en LinkedIn y hay cursos gratuitos en línea en YouTube para este asesoramiento financiero. De hecho, estoy viendo un programa de Netflix que trata sobre esto. Entonces, esto no me costó nada. Encontré los cursos en línea, cursos gratuitos de estos que nos dan certificados, pero te enseñan. Y yo pasé los cursos, me descargué las hojas de Excel y empecé a hacer un plan financiero para poder salir de estas deudas. Y este año lo voy a lograr. O sea, el propósito del 2023 es acabar con esta deuda, no sin antes exigirle a él que pague lo que le corresponde, pero estoy preparada para que no lo haga. Entonces, fomenta también con esa otra persona, en la manera de lo posible, la comunicación saludable. Si tienen hijos que están involucrados en esto, lo principal es priorizar la comunicación saludable y respetuosa con tu expareja. Esto no quiere decir que fue mi error. Este fue mi error, que yo promovía esa comunicación saludable todo el tiempo. Y era de mí hacia él, de mí hacia él. Y yo solo recibía lo contrario. Grosería, falta de respeto. Solo me trataba bien cuando quería de alguna manera conseguir algo. Y eso también era parte de la manipulación. Y yo cedía siempre y cuando me trataba bien. O sea, a veces me trataba mal, era grosero, irrespetuoso. Y yo lo pasaba por alto. Y al siguiente día llegaba y era como un círculo en el que me veía yo involucrada, que me hacía mucho daño. Por eso es importante poner límites. O sea, me tratas mal, y eso ya está siendo así. Me tratas mal, no me interesa que después venga y me trates bien. Yo no voy a mantener una comunicación con una persona que es grosera conmigo, y no va a haber respuesta de mí hacia esa persona mientras no sea respetuoso conmigo todo el tiempo. No va a conseguir nada de mí hasta que no aprenda a dirigirse a mí con respeto. Edúcate y capacítate. Esto lo digo, es muy importante. Y para eso no necesitas muchos recursos. Vean que yo estuve sola con mis hijos. O sea, no tenía mucho espacio de tiempo. Tenía mi trabajo, mi emprendimiento, mis estudios. Tenía tiempo de calidad con mis hijos. Y yo encontraba la forma, y para eso están los podcasts, de irme educando en este sentido. Aprovechaba todos los recursos que tenía disponibles. Si alguien me prestaba un libro, a veces me demoraba un mes en leerlo, no lo podía leer en una semana como antes, pero lo leía. Hay un podcast específicamente aquí en Spotify que se llama Libros para Emprendedores, y me encanta porque no solo hablo de emprendimiento. Este señor hace resúmenes de libros, y muchos de esos libros, desde el punto de vista también financiero, les puede servir, desde el punto de vista emocional les puede servir. Son resúmenes de libros que quizás usted no tenga acceso a ellos por el alto coste, o no tenga tiempo para leerlos. Entonces escucha el resumen del libro, pero no pierda la oportunidad de educarse y de capacitarse siempre que pueda. Todos estos recursos a mí me brindaron información valiosísima, herramientas prácticas que me ayudaron a navegar por todo este proceso. Y justamente por eso tengo el podcast, para ayudar también a mujeres que no cuenten con los recursos y con el tiempo necesario para educarse en ese sentido. Recuerda que también tu situación no es igual a la de otra mujer. Tu situación con respecto a la traición, todas hemos sido traicionadas de una manera distinta, por lo tanto debemos gestionarlo de manera distinta, y solo tú sabes cómo adaptar los consejos que alguien te pueda dar a tus circunstancias personales. No dudes en escribirme, en buscar apoyo profesional calificado. Puedes hacer terapia, pero también puedes hacer meditaciones, y para eso no necesitas recursos financieros. Conéctate con tu esencia, con tu feminidad, con tu fortaleza. Y esto a tu vez te llevará a fortalecer ese liderazgo femenino que yo promuevo a través de este podcast. Bueno, yo creo que nuevamente hasta aquí
el episodio de hoy. En el próximo episodio estaremos hablando, en este estuvimos hablando de divorcio y traición y la recuperación emocional alrededor de eso. En el próximo episodio vamos a estar hablando de liderazgo personal y autoestima después del divorcio. Hasta entonces, abur abur.